Muy buenos días, perdón, buenas tardes. Amigos, amigas, reciban todos ustedes un grato, armonioso y cordial saludo. Desde este escenario, Jurídica Sandra Yaya, este día 12 de junio del año 2025. Bueno, ya transcurrieron varias horas. Como todos ya conocen la noticia, se firmó el decreto que impulsa la consulta popular y que, Dios mediante, los colombianos estaremos haciendo la votación el día 7 de agosto del 2025, si Dios da vida y licencia. Y todo transcurre normalmente. Pero les quiero contar que el ministro de Justicia, el señor Eduardo Montealegre, detiene a Efraín Cepeda Sarabia, presidente del Senado en el Congreso, totalmente. Y frena prevaricato del registrador también, porque tanto el uno como el otro estaban como alineados en el mismo sentir de que la consulta popular no iba, porque no iba, porque pues es obvio, ellos están defendiendo notablemente y sin anteojos, digámoslo así, sus privilegios, sus negocios, y pues para ellos es más fácil echar a la basura la opinión, la voz del pueblo, como si fueran trizos de papel. Pero no les funcionó la jugada maestra que ellos tenían, no les funcionó ese tal golpe de Estado que intentaron hacer, no les funcionó. Esto fue una jugada maestra muy impresionante por parte del presidente Gustavo Petro, el haber elegido como su ministro de Justicia al señor Eduardo Montealegre, un gran personaje del mundo del derecho, de la parte constitucional, un conocedor impresionante, profesor, decano, ¿no? Que a cientos de colombianos les ha instruido en sus interesantes cátedras. Entonces, en la W ya estuvo hablando y le estuvieron preguntando varias cosas y pues él con todo su característica de empoderador en los temas, pues les dijo las cosas como son. Entonces, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, detiene a Efraín Cepeda. Efraín Cepeda tiene que pasar a la historia como un personaje que violó la Constitución, prevaricó y fue un traidor de la patria, quien viajó a otro país, a Estados Unidos, a tratar de vender a nuestro pueblo colombiano para poder defender sus propios intereses, sus propios negocios. Y esto es el final con el que termina este señor. Qué tristeza, pero ya con este son dos presidentes del Senado de la República de Colombia en este Congreso que prácticamente el uno ya está en la cárcel pagando su condena en la picota, pero todavía hay problemas que se tienen que corregir, como el quitarle el pago de su salario de 52 millones estando allá en la cárcel. Eso es algo que tiene que arreglar el ministro de Justicia en este concepto y también llamar al señor J.P. Hernández del Partido Verde, Alianza Verde, porque por culpa de él es que estas cosas están pasando. Y por otro lado, también en las próximas horas tendrán que detener y llevar a la prisión al señor Efraín Cepeda por golpista, por traidor, y por el hecho de violar la Constitución Política de Colombia 1991 en su artículo 189. Y también el ministro de Justicia aclaró, porque pues hay todavía personajes, magistrados, jueces, abogados, congresistas, empresarios de la corriente de la derecha que no entienden aún esta cosa. Y da pena,
porque hay algunos de ellos que tienen manejo del derecho y pues es absurdo escucharlos hablar y que digan que el presidente violó y que el presidente es un dictador y que el presidente se pasó por la faja la constitución política de Colombia. Caramba, o sea, hablan mucho, demasiado, calumnian, injurian, hostigan en la ideología política del presidente Gustavo Petro, pero sus caminos se están internando muy feamente al punto de que al final de ese camino va a estar cerrado y lo único que van a encontrar es una inmensa puerta, pero directo a la cárcel, no más. Vean, el ministro de Justicia nos dice lo siguiente en la web Mi Justicia Sala de Prensa. Fecha del articulado, 11 de junio del año 2025. Mi Justicia Sala de Prensa, titular de este evento, de esta columna periodística que nos emite allí, dice: violaciones a la Constitución que sirvieron de fundamentos al presidente de la República para declarar la excepción de inconstitucionalidad del acto del Congreso que dio concepto desfavorable a la consulta popular. Para que muchos la conozcan, para que muchos se enteren, para que muchos puedan aprender hoy un poquito de todo esto, que esto no les hace daño a las personas, no le hace daño a nadie querer tener un tantico más de conocimiento frente a estas cosas, y además porque es un tema muy interesante que en un momento determinado lo ponemos en la mesa de nuestro hogar para poderlo debatir entre los nuestros o entre amigos o entre estudiantes o entre colegas o entre el que sea. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que el presidente Gustavo Petro jamás está violando la Constitución política de 1991, ni la Carta Magna, ni nada de esas cosas. Al contrario, todo lo que él hace está definido en el principio de darle valores y darle voz al pueblo colombiano como consideración a que es el constituyente primario y pueblo soberano, porque recordemos que el rey ya no es soberano, como lo dice muy claramente el himno nacional de nuestra patria Colombia. Entonces, así están las cosas. Vamos a contar aquí un poquito cómo fue la cuestión de lo que dejó escrito el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, una gran personalidad y extremadamente empoderador del conocimiento del derecho constitucional. Y además recordemos que ya en alguna ocasión había sido ex fiscal general de la Nación. Basim, primer punto, omisión en la lectura de la proposición sometida a votación. El presidente de la República, mejor que nadie, conoce todos estos caminos bien porque él antes que fuera presidente primero fue parlamentario. Recordemos que el presidente de la República fue senador y pues obvio, él tiene pleno conocimiento de todo la reglamentación que sucede cuando se genera una consulta. Recordemos que él participó en la consulta de la anticorrupción y también pudo haber participado en el plebiscito, etcétera. Entonces, para el presidente de la República, Gustavo Petro, esto jamás es ajeno a él. Él lo tiene muy presente y porque lo tiene presente, puso en el cargo de ministro de Justicia al señor Eduardo Montealegre para que afine un poquito más el conocimiento de otras personas que lo único que saben hacer es salir allá con pancartas como locos, gritando cosas sin sentido, como lo hizo el señor Miguel Abraham Polo Polo, que es una de las personas que le hace caso a sus jefes. Sus jefes le dirán, vaya y párese allá y diga esto y diga aquello y diga lo otro. El único que queda como un verdadero cuerno, como un chorlito, como un ridículo, es el señor Miguel Abraham Polo Polo, porque está manifestando su desconocimiento de las leyes de nuestro país Colombia. Y pues claro, ante estas cosas, el ministro de Justicia, pues no solamente a este señor, le lanza esta argumentación
muy interesante, muy importante, sino a todos aquellos que andan por el mismo camino que Miguel Abraham Polo Polo, que no saben ni dónde están parados. Pobrecitos, porque pues uno siempre considera que las personas que están como concejales, los que están como gobernadores, los que están como alcaldes, los que son congresistas se las saben, pero resulta que no, desconocen varias cosas y eso sí es preocupante. Y eso es tan preocupante porque creo que estas personas deben de tener pleno conocimiento de todo eso antes de abrir la boca, antes de salir a una rueda de prensa, antes de ir allá a decir babosadas, digámoslo así, babosadas, porque eso fue todo lo que hizo el señor Miguel Abraham Polo Polo, salir a decir babosadas, que hasta también me pregunto, ¿no era que ese señor iba a renunciar en enero a ser congresista porque ya la Corte Suprema de Justicia lo tenía casi para la horca? ¿Y por qué a estas alturas todavía en junio y se ve por ahí manifestándose? Es decir, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó con la Corte Suprema de Justicia? O sea, le perdonaron todas las cosas que hizo porque el señor ha cometido delitos graves y no lo hemos visto que sea castigado. Pero sí hemos visto que sale y se pronuncia diciendo una cosa tremenda y manifestando un grado altísimo de hostigamiento de ideología política contra el presidente Gustavo Petro, declarándolo culpable de no sé cuántas cosas, sin prueba alguna. Y eso es gravísimo y ojalá el ministro de Justicia le ponga su tate quieto a este señor, como a otros tantos, a JP, al señor Briceño, y bueno, y una cantidad de personas ahí, entre ellas Vicky Dávila, María Fernanda Cabal, el hijo de María Fernanda Cabal, etcétera, etcétera, porque son muchos los que la están embarrando bien feo. Entonces, ya por ahora para esto ya le pusieron el tate quieto, ya detienen a Efraín Cepeda Sarabia, no puede seguir jugando con el pueblo colombiano ni seguirse burlando de él así nomás. Entonces, enuncio el párrafo como dice: en la sesión del 14 de mayo del 2025, el Senado de la República votó una proposición sin que su texto fuera leído en ningún momento, a pesar de que los artículos 47, 113, 114 y 125 de la Ley Quinta de 1992 exigen expresamente dicha lectura como condición previa e indispensable para su consideración. Esta omisión impidió que los senadores conocieran con certeza el contenido de la proposición sometida a votación, desnaturalizó el principio de deliberación pública y vulneró los principios constitucionales de legalidad, publicidad y debido proceso parlamentario. Entonces, ese primer punto fue tremendo y lo cometió el que no lo debería haber hecho, porque se supone es el representante general, el principal, el mayor, y lo hizo, violó ahí ese principio. Entonces, tenga para que lleve. Va al segundo punto, el punto. Cierre arbitrario e irrazonable de la votación. El presidente del Senado ordenó el cierre del sufragio apenas 2 minutos 54 segundos después de su apertura, sin justificación objetiva, excluyendo a congresistas que arribaban al recinto para participar. Esta actuación transgredió los principios de razonabilidad, legalidad y debido proceso. Código Penal, artículos 1, 6 y 29. Cierra paréntesis. Al impedir la participación efectiva de senadores debidamente registrados. Entonces, esto es otro punto gravísimo que cometió el presidente del Senado, señor Efraín Cepeda Sarabia. Tercero, modificación del voto tras el cierre del proceso de votación. Ay, Dios, ay. Una vez cerrado el sufragio, se modificó el voto del señor Edgar de Jesús Díaz Contreras, alterando el resultado definitivo. Esta conducta contraviene los artículos 127 y 133 de la Ley Quinta de 1992, que establecen que el voto es único, no debe ser explicado y es definitivo una vez cerrado el proceso.
El hecho tuvo un efecto determinante en el resultado, pues de haberse mantenido el voto original, el sufragio habría terminado en un empate, 48-48, lo que obligaba a repetir la votación. Vean lo curioso. Hacen esto precisamente para evitar la repetición de la votación. Entonces prefirieron hacer la trampita, pero pensaron que la trampita les iba a salir buena y resulta que no les salió buena. Se fueron demasiado lejos. Esto es como decir, yo me monto en un barco que más adelante se va a hundir y se les hundió. Entonces, pues ahí está la cosa gravísima, gravísima. Y lo más curioso es que nosotros nos ponemos a pensar los colombianos y las colombianas. Caramba, o sea, ya están los señores que construyen las leyes de este país. Y grave que esta gente o está mal asesorada en su UTL, Unidad de Trabajo Legislativo, o sencillamente ese que está ya parqueado como congresista no tiene ni siquiera conocimiento de cómo una gallina pone un huevo. Así de sencillo. O sea, con esto yo digo todo porque es inaudito que una persona que se supone está ya plantada, sentada en esa silla, en ese cargo, ganándose esa cantidad de dinero, que aquí de este lado es la provocación de una enorme desigualdad, y al otro lado allá esos todos cheverongo, y no saben legislar, y no tienen el conocimiento de las leyes, y no tienen presente esas cosas. Válgame Dios, por eso pasan las cosas. Mejor dicho, esto fue como decir, me di 3 disparos en el pie y no me di cuenta a qué horas pasó. Pero lo cierto es que seguramente ellos pensaron que sus otros compañeros, así como son ellos, sus otros compañeros no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Y como decir, nos vamos en una barca hacia la mar y todos afinamos o fingimos que sabemos remar y que no se va a hundir el barco, y resulta que llegamos a la mitad del mar y todos a sentirse temerosos porque todos fingían que sabían remar, pero ninguno sabe remar. Entonces, ¿qué pasó? Se les hundió el barco en la mar. Eso fue lo que pasó aquí. Bueno, es una figura así como romántica que yo digo acá, pero es que es el concepto más o menos como quiero presentarlo para que mucha gente lo entienda claramente, ¿no? Dentro de este punto como docente que soy. Vean. Entonces dice otro punto. Cuarto, discrepancia entre el número de senadores presentes y los votos efectivamente emitidos. ¡Ah, carambas! En la votación del 14 de mayo del 2025 se registraron 97 senadores presentes. 97. Esto quiere decir que tenía que haber 97 votos. O sea que si estamos hablando de 49, 47, ¿cuánto suma eso? A ver, amigos, que no nos falle la matemática, estamos hablando de 96 y había 97, entonces ahí hay una discrepancia. Vamos más adelante. Pero solo se contabilizaron 96 votos. Esta diferencia viola lo dispuesto en el artículo 123.4 de la Ley Quinta de 1992, que exige que el número de votos emitidos sea igual al de congresistas presentes con derecho a votar y ordenar anular y repetir la votación en caso de discrepancia. Es decir, si ellos notaron que existía una discrepancia donde dice allá el tablero 96 congresistas y acá dice 97, o sea, 97 es los que había. ¿Y por qué habla de 96? ¿Qué pasó? Uno de los 97 no votó. Y el hecho de que uno de los 97 no votó ya alteró y hubo discrepancia. ¿Y esto qué significa? Pues que tienen que volver a repetir la votación y no lo hicieron. Ahí otro punto más para decir, le pegaron también con un mazo en el cuello. Ay, 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 tremendo. Entonces viene otro punto acá. Esta anomalía compromete la certeza del procedimiento, la validez de la mayoría y la existencia mínima de una decisión legítima. Y quinto, omisión en el trámite de la apelación presentada contra el cierre de la votación. Omitieron eso y ellos pensaron, no, omitámosla hoy y no, después el día 20 se da la carta
diciendo que aquello y que el otro. No, señores, esto no es así. Eso es otro punto que también fue un gran error el que cometieron ellos, creyendo que es que aquí están que, o sea, son ellos, mejor dicho, poco sabidos de lo que hacen y pensaron que también los otros lo eran. Y qué pena, pero el congresista que sí sabe no se va a dejar enlodar ni se va a dejar meter en problemas por culpa de otros que no lo saben. Ellos apelan. Y eso fue lo que hizo María José Pizarro. Ella apeló porque hubo un cierre en la votación anormal y no le pararon bolas. ¿Será que era porque era mujer? Carambas, tremendo ahí ese punto. Entonces dice, la senadora María José Pizarro interpuso verbalmente recurso de apelación contra el cierre de la votación, pero el presidente del Senado omitió tramitarlo. Y eso fue todo lo que pasó, y ante todos estos errores cometidos por el señor Efraín Cepeda Saravia y el secretario del Senado, el señor Diego González, entonces fue cuando el presidente declaró la excepción de inconstitucionalidad del acto del Congreso que dio concepto desfavorable a la consulta popular y dio vía a firmar el decreto de la consulta popular. Y bueno, eso es todo, amigos, en materia de esto. Espero que pues para las personas que todavía no lo han comprendido, esto les quede claro. Es una herramienta muy interesante para cuando ustedes están conversando con un uribista. Usted es progresista y conversa con un uribista y ese uribista está cerrado de mente, entonces simplemente con esto usted ya le argumentó todo y lo hace entender las cosas como son. Aquí no se trata de pelear tontamente. Peleamos con argumentos, porque así es el derecho, es pelear con argumentos. No es pelear por pelear, no es levantar odios, ni nada de esas cosas, sino simplemente es que las cosas tienen una plena argumentación y una total justificación. Y aquí, pues el presidente va en camino a las cosas haciéndolas bien. Entonces, entre más griten los uribistas y los de la derecha, eso quiere decir que el presidente va por buen camino. Muchas gracias, amigos, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.